Hace unos años recuerdo leer una entrevista al afamado cantante español de música pop, Alejandro Sanz. Os suena, ¿verdad? Creo que es bastante famoso. Cantante, por cierto, para el que yo trabajé en una ocasión, pero eso es otra historia, ya os lo contaré en otro momento. Este cantante, en esta entrevista, ante la pregunta si él creía en Dios, él contestó lo siguiente. Dijo: yo adoro a un Dios dialogante, justo, tolerante. Creo en Dios, pero no en el mismo Dios que cuentan algunos. Porque todas las religiones que son tan distintas entre sí se ponen de acuerdo para asegurar que todos vamos a ir a un sitio maravilloso. En realidad, decía este artista, en realidad todas estas religiones hablan del mismo Dios. Fin de la cita. Todos somos adoradores, lo hemos estado viendo durante ya estos minutos de reunión. La Biblia afirma esta realidad. Todos somos adoradores. Unos adoramos al Creador por su gracia, otros adoran a la criatura. Unos son adoradores verdaderos, otros, como acabamos de ver, son adoradores falsos. En este caso, en el caso de este artista, observamos que él afirma adorar y creer en Dios. Pero unas pocas palabras de esta entrevista sirven para que un cristiano un poco avispado se dé cuenta de que este hombre no cree realmente en el Dios verdadero de la Biblia, ¿verdad? Sino que él tristemente adora a un Dios creado a su imagen y semejanza. Alejandro Sanz necesita a Cristo. Necesita adorar al Dios verdadero. Por cierto, ¿qué es la adoración? Porque hablamos de esta palabra tan comúnmente, ¿verdad? Cada domingo prácticamente venimos a adorar o entre semana adoramos. ¿Qué es la adoración? Bueno, hay muchas maneras de contestarlo, pero podemos definir qué es adoración de manera bíblica y escueta como lo siguiente. La adoración es la respuesta piadosa del corazón humano ante el verdadero Dios. Es responder piadosamente. Desde lo profundo de nuestro corazón respondemos ante la realidad de quién es Dios y le damos gloria. La mujer samaritana del capítulo 4 del Evangelio de Juan que estamos estudiando, ella buscaba a Dios. Ella buscaba respuestas, ella buscaba aceptación, ella buscaba satisfacción en su vida, ¿verdad? Y ella pensó que podría encontrar todo esto en las relaciones con otros hombres. ¿Recordamos las palabras de Jesús? 5 maridos has tenido, 4:18, y el que ahora tienes no es tu marido. Ella pensaba que encontraría satisfacción en su vida por medio de relaciones o también por medio de una religión creada por hombres, como era la religión de los samaritanos. Pero Jesús, el Dios verdadero encarnado, ¿qué hace? En esta tremenda conversación le ofrece, precisamente en un pozo, le ofrece agua viva. Él, Jesús, ofrece a esta mujer la salvación de su alma. Y con la salvación de nuestras almas, hermanos, viene también la plena satisfacción. Porque solo Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, escucha bien, solo Él puede satisfacer la sed de tu alma. Porque nuestra alma es un pozo sin fondo, sin Cristo, que intentamos constantemente llenar con todo menos con Dios. Pero Jesús ofrece agua de vida que satisface eternamente. Pero ¿qué ocurre con esta mujer? Como vimos hace un par de semanas, ella está ciega, ¿verdad? Ella no entiende que el agua que Jesús ofrece no es agua física. No se trata de un riachuelillo.
¿verdad? Sino es agua espiritual. Ella sigue pensando que Jesús habla de un verdadero manantial cuando dice agua viva. Oh, está hablando de un verdadero manantial con un agua especial o quizá un agua mágica que para siempre va a apagar mi sed. Ella, como todo ser humano no regenerado, no entiende lo espiritual. Pero fijémonos, el mismísimo Dios la está evangelizando. No muchos pueden decir esto, ¿verdad? Físicamente, de cara a cara. El Dios hombre la está evangelizando, está sacando, ¿cómo lo está haciendo? Sacando a la luz su pecado. Esto es parte del evangelismo, ¿verdad? Sacar a la luz el pecado, sí, con sensibilidad y humildad y tacto. Pero esto es lo que hizo Jesús. Y esto parece que comienza a hacer mella, efecto en ella. Y quizá por desviar la conversación fuera del pecado de la mujer, o porque ella quizá es consciente de que este extraño hombre, este misterioso personaje, sabe demasiado de ella. La samaritana ahora da un giro a la conversación, pero ella no sabe en el lío que se está metiendo. Porque Jesús, como el evangelista perfecto que es, Jesús dirige cualquier conversación hacia la necesidad del corazón humano, la necesidad de arrepentirse y creer en el Dios verdadero. Esto ya es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? De cómo evangelizar. Dirigimos a las personas hacia la realidad de su corazón. Esto es lo que va a hacer Jesús en los versículos 19 al 24, donde Jesús va a hablar de la verdadera adoración a partir de la conversación con esta mujer. Leamos estos versículos 19 al 24. Dice lo siguiente: la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Queridos hermanos, en esta mañana, a partir de estos versículos, vamos a observar tres características del verdadero adorador. Tres características del verdadero adorador que nos van a motivar a adorar más y mejor al único Dios verdadero. Vamos a ver tres características de un adorador verdadero que nos motivarán a adorar al único Dios verdadero. Así, el verdadero adorador, número 1, adora en todo lugar. Como adoradores adoramos en todo lugar. Versículos 19 al 21, la mujer dice, le dijo al Señor: me parece que tú eres profeta. Estas palabras eran quizá una manera de evadir o evitar esta discusión acerca de su vida privada y pecaminosa. 5 maridos has tenido. Bueno, cambiemos de marcha, pensaría ella. Posiblemente ella estaba empezando a comprender, porque de repente aparecía un extraño y le decía una realidad acerca de su vida. Entonces ella comprende, creo que comprende que por lo menos Jesús es un profeta. Me parece que tú eres profeta. Y continúa, versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, judíos, decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe o es necesario adorar, dice el versículo 20. Esta mujer samaritana es consciente
que existía una controversia, ¿verdad? Estuvimos viendo este odio entre judíos y samaritanos y venía junto con una controversia entre ellos, porque por un lado los samaritanos solo aceptaban el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? ¿Podéis contestar? Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Los samaritanos solo creían en el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, y ellos decían que el lugar físico al que se debía ir a adorar a Yahvé, a Dios, estaba en Siquem. Siquem era el lugar donde Abraham, allá en Génesis 12, construyó un altar a Dios, y los samaritanos dijeron: este es el lugar donde venimos ahora a adorar. Y este lugar estaba muy cerca del pozo donde estaba teniendo lugar la conversación. Samaritanos por un lado. Por otro lado, los judíos, que reconocían todo el Antiguo Testamento, ellos adoraban en Jerusalén. Y lo hacían porque correctamente habían escuchado la voz de Dios, porque Dios había decidido que Él iba a mostrar su gloria, que Él iba a vivir, a habitar entre su pueblo. Primero, recordáis, con el tabernáculo en el desierto, posteriormente con el templo construido por Salomón en el monte de Sión, que es Jerusalén. La cuestión que nos ocupa es que esta conversación va a derivar en una clase magistral de Jesús acerca de la verdadera adoración y de cómo esta adoración está a punto de cambiar gracias a Cristo. Por eso Jesús habla ahora, versículo 21, Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La adoración según Jesucristo implica entonces que adorar no requiere un lugar especial. Adorar no requiere un lugar especial. En este contexto, ni en el monte Gerizim, que era el monte donde los samaritanos adoraban, aunque ni siquiera era un culto verdadero a Dios, pero ni en este monte Gerizim, ni aún en Jerusalén, en el monte Sión, donde Dios sí ordena a Israel adorar, pero ninguno de estos dos lugares, ni cualquier otro lugar en el mundo, va a ser necesario para adorar a Dios a partir del momento en que Jesús está apuntando. Estos dos lugares van a quedarse obsoletos. Obsoleto significa antiguo, sin uso a partir de este momento. Fijaros si van a quedarse obsoletos y sin uso, que la propia Jerusalén nos cuenta la historia, que en el año 70 después de Cristo, ¿qué ocurrió? Los romanos vinieron a Jerusalén, destruyeron la ciudad, el templo fue totalmente destruido y como Jesús había profetizado, ¿qué ocurrió? No quedó piedra sobre piedra. Adiós templo. Pero adiós templo no significó adiós adoración. Recordemos, por cierto, que Juan está escribiendo este evangelio unos 10 años después de la destrucción del templo. Hablamos del año 80 después de Cristo, porque por lo tanto Juan está matando 2 pájaros de un tiro. Y entre ellos muestra a los lectores que sí se puede adorar a Dios, aun si el templo no está erigido, estaba completamente destruido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Jesús, hermanos, en Cristo, la localización de la adoración del pueblo de Dios el lugar se convierte en algo intrascendente. El lugar a partir de Cristo no garantiza por sí mismo la adoración verdadera. Tampoco lo hacía antes de Cristo, pero ahora no hay un lugar físico donde acudir. Por eso Jesús dice en el versículo, la hora viene, versículo 21. ¿A qué se refiere Jesús con la hora viene? Es una referencia a la cruz. En ese momento es un evento futuro, ¿verdad? Para Él.
y para esta mujer, para nosotros es un evento ya en el pasado, la hora vino. Y la muerte en la cruz de Jesús, entre muchas otras cosas, hermanos, garantiza el acceso directo entre nosotros los creyentes con Dios Padre, gracias al perdón de nuestros pecados. Gracias a nuestra justificación. La cruz y la resurrección de Jesús garantiza nuestra justificación, es decir, ahora Dios Padre te ve como ve a Cristo, es decir, limpio, sin mancha, con acceso directo a Él. Ahora podemos relacionarnos, nosotros pecadores, podemos relacionarnos con el Dios 3 veces santo, ¿verdad? ¿No es increíble esto? Ahora tú y yo podemos acercarnos al Dios vivo, aquel que es fuego consumidor, aquel que es justo y va a castigar el pecado, y nosotros tenemos el tremendo privilegio de acceder directamente y hablar con Dios y relacionarnos con Él y conocerle más. Ahora entonces, hoy, como iglesia, podemos responder piadosamente desde nuestro corazón al verdadero Dios. Amén. Es increíble esto. Esto entonces se trata de algo espiritual. Esto es espiritual, no es algo físico. Por eso entonces lo que Jesús está diciendo es que no necesitamos acudir, no necesitamos peregrinar a un lugar concreto, ¿verdad? Sino que nosotros como iglesia podemos adorar a Dios en cualquier lugar. Lo hemos visto claramente, ¿verdad? De hecho, en este mismo hotel ya llevamos unas cuantas salas dentro del hotel. Yo no le digo al encargado del hotel, no, necesitamos estar en la sala Lugo. Esta es la sala santa por naturaleza, donde esta congregación solo puede adorar. No, podemos reunirnos en cualquier lugar como congregación y adorar a nuestro Dios. La cuestión es la siguiente: sea donde estés, o donde estemos como congregación, piensa, estoy adorando piadosamente, con un corazón dirigido al Señor, queriendo darle gloria. ¿Lo hago ahora mismo? Y pregúntate también, ¿lo hago el resto de la semana cuando estamos disgregados? Este es el corazón del asunto, hermanos. ¿Cuál es tu actitud de corazón, tanto congregados hoy como disgregados entre semana? Observad, por cierto, en el versículo 21, cómo dice Jesús algo interesante, porque Él está dando por hecho que aún los samaritanos adorarán al Padre. Dice, adoraréis, ni en este monte ni en Jerusalén, dice, adoraréis. Samaritanos, enemigos de los judíos, ni en este lugar ni en el otro adoraréis al Padre. La salvación de Jesús, entonces, hermanos, garantiza el acceso al Padre, garantiza el acceso al trono, garantiza que tú y yo, viniendo cada uno de nuestro padre y nuestra madre, de nuestro país y nuestra cultura y nuestro idioma, todo esto no es un inconveniente para que el Señor garantice el acceso a Dios. Gracias a Cristo, en el poder del Espíritu, esta salvación está disponible a toda criatura del buen Dios, como hemos cantado, incluso a los odiados samaritanos. ¿No es increíble esto, hermanos? Que gente de toda lengua y nación hoy puede ser salva y acudir al trono de la gracia, y esto es parte del maravilloso plan de Dios. Esto es parte del Evangelio. No vamos por ahí predicando el Evangelio solo a que tiene un pasaporte español, ¿verdad? A ver, pasaporte, por favor. A ti sí puedo predicar. No, tú no puedes. No, adoramos a Dios evangelizando a toda persona, porque el Señor lo hizo, y este es un precioso ejemplo de ello. ¿Qué más implicaciones podemos aprender de estos versículos? Fijémonos, os voy a dar un par de ellas. Primero, corremos el peligro de poner demasiado énfasis en nuestro lugar físico de culto, ¿verdad?
voy a la iglesia, decimos comúnmente y lo entendemos, ¿verdad? Recuerdo siempre a mi abuelo, creyente fiel, decía, no vas a la iglesia, te congregas con el resto de la iglesia, ¿verdad? Vamos a la capilla, vamos al salón del hotel. Pero creo que tenemos que tener cuidado en poner demasiado énfasis en el lugar físico aún en nuestro lenguaje. Como hemos visto, y os pregunto de nuevo, ¿podemos adorar a Dios fuera de estos muros como iglesia? La respuesta es... Voy a hacer de nuevo la pregunta, luego editaré el vídeo para que haya una contestación sólida. ¿Podemos, hermanos, adorar a nuestro Dios fuera de los muros de esta sala? La respuesta es sí. Amén. ¡Qué congregación! Así es, sí. De nuevo, en estos meses de andadura nos hemos reunido en diferentes lugares, ¿verdad? La sala cambia, el continente cambia, pero no el contenido. No la forma ni el objeto de nuestra adoración en absoluto. Por eso en el Nuevo Testamento podemos encontrar versículos, por ejemplo, como Hebreos 13:15, ofrezcamos continuamente mediante Cristo sacrificio de alabanza a Dios. Podemos alabar a Dios continuamente, ¿verdad? Colosenses 3:17 nos llama a hacer lo siguiente: todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Dice todo lo que hacéis, no dice todo lo que hacéis el domingo por la mañana, sino continuamente, congregados o disgregados como congregación, adoramos al Señor. El énfasis, hemos de tener cuidado, no lo ponemos en el lugar de culto. Damos gracias a Dios, oramos por un lugar de culto, es necesario y es muy útil, pero la congregación y específicamente el corazón de los creyentes es importante. Una segunda implicación, hermanos, es que la adoración, y lo estamos viendo, no solo ocurrirá el domingo por la mañana. No encendamos el botón adorador de 11 a 1, por favor. Nos lo decimos, ¿verdad? Cada momento de nuestra vida, estemos congregados o disgregados, somos adoradores. Somos llamados siempre a adorar. Adoramos al Señor en este instante, ¿verdad? Yo adoro al Señor predicando la palabra. Vosotros adoráis al Señor escuchando la palabra y recibiéndola con toda solicitud. Amén. Adoramos al Señor con cánticos en alabanza al Señor, orando, leyendo su palabra, teniendo comunión, pasando la ofrenda. Amén. Lo hacemos en este instante, pero también adoramos en cada momento de nuestra vida. Somos llamados a adorar con nuestro estilo de vida. Por eso el Nuevo Testamento habla de la vida cristiana como andar, por ejemplo, andar en el Espíritu, como hace Gálatas 5:16. ¿Recordáis a Juan en su carta cómo lo llama? Andar en la verdad, es un sinónimo. O obedecer al Señor y su palabra, ¿verdad? Observad sus mandamientos. Todo esto es adoración constante. La adoración respondemos piadosamente como creyentes ante la realidad de quién es Dios. De nuevo, no pensemos que solo hemos de vestirnos de adoradores el domingo por la mañana, porque hemos de adorar, hemos de responder en obediencia al Señor desde el corazón en todo momento. De hecho, voy a decir, la persona que no adora, que no piensa, que no obedece al Señor entre semana y acude a un culto el domingo por la mañana pensando que puede adorar a Dios de manera normal, esta persona está en un serio peligro. No hay nada que te haga más santo, no hay nada que te haga más cristiano un domingo por la mañana que el resto de la semana. Hemos de vivir como hijos de Dios durante todo la semana. Dice un autor conocido, D.A. Carson, dice: no tiene sentido acudir al culto del domingo por la mañana como un acto totalmente diferente de lo que hacemos durante la semana, puesto que el Nuevo Testamento prescribe una constante adoración.
Hermanos, el verdadero adorador adora al Dios verdadero en todo lugar y en todo momento, respondiendo al Señor de manera piadosa. Estamos viendo 3 características del verdadero adorador que nos han de mover a adorar al único Dios verdadero. Y hemos visto a partir de esta conversación que Jesús le dice a esta mujer, llega un momento pronto donde no importa el lugar. El creyente adora en todo lugar. Número 2, el creyente adora desde la palabra. El creyente adora desde la palabra. Versículo 22, leamos. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús continúa esta conversación con la mujer samaritana y informa a la mujer de que la adoración de Israel es verdadera. Y entonces, si la adoración de Israel es verdadera, ¿qué ocurre con la adoración samaritana? Es falsa. Y estas palabras son increíbles porque leídas con ojos, una mentalidad occidental del siglo XXI, uno puede pensar, ¿cómo se atreve Jesús a ser tan políticamente incorrecto, verdad? Digo esto porque, como escuchábamos al principio, vivimos en un momento de la historia donde todo vale. Todo vale para el que quiera hacer religión. Si quieres hacer religión, solo tienes que buscar una religión entre todas. Busca la religión que más te guste. Hazte adepto a esta religión. Adapta una religión ya existente a tu imagen y semejanza. Adapta a Dios a tu gusto, como veíamos. Pero Jesús dice en este texto que la adoración bíblica es la única adoración verdadera. El resto es adoración falsa. Falsa. La gente no adora a Dios fuera de la palabra. Y por muy arrogante que suene, quizá te suena arrogante, ¿verdad? Por muy arrogante que esto suene, en realidad presentar la verdad de que la única adoración es la adoración al Dios bíblico. Esto no es arrogancia, hermanos. Esto es amor. Esto es amor. Lo que Jesús afirma aquí es que Israel había recibido la revelación de Dios acerca de cómo y dónde debe adorar. ¿Recordáis al apóstol Pablo en el capítulo 9? Él dice acerca de Israel, dice que los israelitas, ¿recordáis? A quienes pertenece la adopción como hijos, a Israel le pertenece la gloria, los pactos fueron dados a Israel, no a otro pueblo, ¿verdad? La promulgación de la ley fue dada a Israel. El culto y las promesas fueron dadas a Israel. Los patriarcas fueron dados a Israel. ¿Y de quienes? Dice, según la carne de Israel procede el Cristo. Todo esto dice Pablo, ¿verdad? Es lo mismo que Jesús está diciendo aquí. Jesús afirma que de los judíos procede la verdadera adoración, porque Dios escogió al pueblo. Y es a ellos, a diferencia de los samaritanos, ellos saben, entonces, tienen prescrito en el Antiguo Testamento qué o a quién adorar. O al menos saben quién debe ser el objeto de su adoración, aunque como leemos en el Antiguo Testamento y aún en este tiempo de Jesús, muchos no comprendían realmente qué era la verdadera adoración. Pero lo que Jesús dice aquí, hermanos, es que la adoración verdadera es la respuesta a la verdad. Adoramos como respuesta a la verdad de la palabra. Adoramos como respuesta al conocimiento de Dios recibido por medio de su revelación. La palabra de Dios, el Antiguo Testamento en este contexto. Hoy, Antiguo y Nuevo Testamentos. Así era en este momento de la conversación. Así es para nosotros hoy también. Escucha bien, si no estás en la palabra, corres el riesgo serio de adorar a un Dios que no es el Dios bíblico, de hacerte un Dios a tu imagen y semejanza. Y por muy sincera
que sea esta adoración, no va a ser una adoración verdadera. La adoración del Dios que no es de la Biblia puede ser muy sincera, pero no aceptable al Señor. Fijaros en algunos ejemplos desde la palabra de Dios. Fijaros en un ejemplo de adoración, pero una adoración vana, que no sirve. Mateo 15, versículo 7, Jesús dice a los fariseos: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Increíbles palabras de Jesús. Jesús mete el dedo en la llaga y dice a los religiosos de la época: vuestra adoración está basada en tradiciones. Es vana, desobedecéis los mandamientos de Dios, ofrecéis todo lo externo, lo que se ve, pero tenéis un corazón, una motivación alejada de Dios. ¿Y qué es eso para Dios entonces? Adoración vana. ¿Cómo está tu corazón? Venimos al culto, cantamos las canciones, escuchamos la palabra, o vivimos la vida, o leemos la Biblia, pero nuestro corazón está alejado de Dios. Somos llamados a examinarnos también, ¿verdad? No correr el peligro de adorar de manera vana, sin involucrar nuestro corazón, todo nuestro ser. También podemos adorar no solo de manera vana, sino otra forma de adoración vana es adoración por nuestros propios esfuerzos. Es realmente crear una pseudo religión basada en el cristianismo. ¿Sabéis dónde aparece esto en la Biblia? Bueno, en varios lugares, pero Colosenses capítulo 2, versículo 20. Pablo tiene que decir a los colosenses lo siguiente, escuchad: si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, es decir, si sois creyentes, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Pablo continúa hablando de esta falsa religión. Tales cosas tienen la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero por muy religioso que parezca, dice Pablo, carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Podemos correr el peligro de adorar con una religión que creamos nosotros mismos, normas creadas por nosotros mismos, como ocurría en Colosenses 2, el trato del cuerpo, manipulando, tomando preceptos del antiguo pacto y aplicándolos al nuevo pacto, como ocurría allí. A adorar con una adoración autoimpuesta, pretender alcanzar la santidad por medio de nuestro esfuerzo. ¿Sabes qué ocurre cuando realizamos esto? Que estamos creando una religión centrada en el hombre y no centrada en Dios y dirigida en Él. Creamos una religión basada en el gusto, en la preferencia personal y no basado en lo que le honra a Dios en su palabra. Podemos caer en este peligro de crear esta adoración basada en nuestro propio gusto. ¿Cuántas iglesias, cuánta gente se ha ido de iglesias porque no le gusta tal instrumento, verdad? Eso no es adoración. Cantar canciones nuevas no es adoración, solo los himnos antiguos, ¿verdad? O incluso por el color de las paredes se han creado divisiones en iglesias, porque creamos o nos imponemos un modo de adoración a nuestra imagen y semejanza. Nada ha cambiado de Colosenses 2 a ahora. Hemos visto una adoración vana como la de los fariseos, una adoración basada en nuestros propios esfuerzos y gustos como en Colosenses. Fijaros también un tipo de adoración
que puede ser sincera, pero ignorante. Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago en Hechos 17, 22, fijaros lo que dice: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, esto os anuncio yo. Los atenienses eran muy religiosos, podían ser tremendamente sinceros. La pregunta es, ¿adoraban al Dios verdadero? No, ¿verdad? Por eso Pablo dice, a Él os voy a anunciar yo. Tenéis que conocer al Dios verdadero. La sinceridad del corazón es algo bueno si viene acompañada de la verdad, pero una adoración sincera, carente de la verdad de la palabra, es adoración vana. Otro ejemplo tremendo lo encontramos con el propio pueblo de Israel en Génesis 32:4. Ahí Aarón dice: este es tu Dios, Israel. ¿A qué está apuntando Aarón en este momento, sabéis? A un becerro de oro. Forman un becerro de oro fundido con sus anillos, ¿verdad? Con sus joyas. Crean esta vaca sagrada. Y Aarón, con toda sinceridad e ignorancia, dice: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y dice: mañana será fiesta para el Señor. ¿Era sincera la adoración de Aarón y del pueblo? La respuesta es sí. ¿Era adoración genuina y real? La respuesta es absolutamente no. Corremos el peligro, hermanos, de tener un corazón sincero, carente de la verdad de la palabra. Solo podemos adorar al Dios verdadero cuando conocemos al Dios verdadero. Cuando somos ignorantes del único Dios verdadero, cuando somos ignorantes de su naturaleza verdadera, cuando somos ignorantes de lo que Dios nos pide, estamos adorando de manera vana e ignorante. El creyente verdadero, hermanos, adora al verdadero y único Dios de la Biblia. Adoramos informados por la palabra de Dios. Adoramos al Cristo bíblico que trajo salvación. Adoramos al Dios hombre que construyó la escalera, el acceso al Padre. Adoramos a este hombre nacido entre el pueblo judío, que es Dios. Por lo tanto, es la verdad revelada, es la Biblia la que determina cómo hemos de adorar y a quién. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20 dice: sabemos, escucha bien, sabemos, no sentimos ni tenemos plena sinceridad, no, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan dice: sabemos por la palabra de Dios que hemos de adorar al único y verdadero Dios, a Jesucristo. Por eso, ¿sabéis cómo acaba Juan su carta primera? ¿Recordáis? Hijos, guardaos de los ídolos. Precisamente por esto hemos de adorar al Dios de la Biblia. El resto es adoración a ídolos. El hombre por sí mismo, con sus ideas preconcebidas acerca de Dios, informadas por su corazón pecaminoso, siempre corrompe la adoración. La adoración, recordemos, es la respuesta piadosa del corazón ante el verdadero Dios, y es Dios quien estipula, es Dios quien dice, es Dios quien prescribe cómo quiere y cómo debe ser adorado en su palabra. Como dice un autor, sin verdadera teología no hay verdadera doxología.
Sin un conocimiento verdadero de Dios no hay doxología, no hay adoración, no hay glorificación del Dios verdadero, y esto es un peligro. Por eso el verdadero adorador adora en cualquier lugar. Número 2, adoramos desde la palabra de Dios al Dios de la palabra. Número 3, el verdadero adorador adora gracias a Cristo. Leamos versículos 23 y 24. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Jesús continúa con un pero la hora viene y ahora es. Aquí está el contraste. Pero Jesús está abriendo una nueva puerta a la adoración a Dios. Hasta entonces, el verdadero adorador era llamado a ir a un lugar físico, ¿verdad? El tabernáculo, el templo en el monte de Sión. Pero, dice Jesús, a partir de ahora, esto va a cambiar para siempre. Y el Señor vuelve a hablar de la hora, como en el versículo 21, para referirse a la obra de redención. Porque con su muerte en la cruz, con su resurrección, con su ascensión, con la exaltación dada por el Padre, el Hijo va a glorificar al Padre. Después de vivir una vida perfecta, Él va a glorificarle por medio de su muerte perfecta. Para Jesús esta hora está a punto de llegar. Es tan inminente que Él dice, la hora viene y ahora es. Esto nos lleva a pensar en lo siguiente: sin Cristo, hermanos, sin Jesús, no habría verdaderos adoradores. Todo aquel que no cree en Cristo no es un verdadero adorador. Solo Cristo crea nuevos adoradores gracias al Evangelio, gracias a su obra en la cruz. Por eso Pablo en Filipenses 3:3 dice, nosotros somos la verdadera circuncisión, somos el pueblo espiritual verdadero, que adoramos, en este caso la palabra adorar es servimos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Nosotros somos la verdadera circuncisión, el verdadero pueblo de Dios, gracias a Cristo. La adoración verdadera, pues, es posible gracias a la obra de Cristo. Por eso Jesús mismo va a decir en el siguiente capítulo 25, versículo 23, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Adoramos por medio de Cristo. Sin Cristo no existe la verdadera adoración al Padre. Jesús entonces crea nuevos y verdaderos adoradores. Fijaros cómo continúa versículo 23. Dice, la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Jesús habla de verdaderos adoradores. Esta expresión no hace una distinción entre los adoradores posteriores a Jesús. No es que los que vienen después de Jesús somos verdaderos adoradores y los anteriores a Jesús son falsos adoradores. No significa esto. Porque tanto el adorador verdadero como el falso se podían encontrar tanto en el antiguo pacto, ¿verdad?, como en el nuevo pacto también. El punto aquí es que con la llegada de la hora, de la muerte, de la redención en Cristo, la distinción entre verdaderos adoradores y todos los demás esta distinción hace antigua, obsoleta, esta disputa entre judíos en Jerusalén y samaritanos en el monte Gerizim. No se trata de un monte ni un lugar específico. Jesús ha sido, es y será el epicentro de la adoración. Una adoración que Jesús continúa es gracias a Jesús, dirigida al Padre. Dice
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús enseña a esta mujer que hay una nueva manera de adorar que está fundamentada en Él. Recordemos de nuevo, en el antiguo pacto el adorador iba a un lugar físico. En el nuevo pacto ya no es necesario esto, porque gracias al Espíritu Santo viviendo en su iglesia, la localización no es física, sino espiritual. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo se manifestaba entre su pueblo por medio de su gloria en el tabernáculo, en el templo, pero en el nuevo pacto, el Espíritu Santo se manifiesta en el contexto de la iglesia. Por eso Jesús dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tengo que decir que existe cierto debate si esta palabra espíritu es con E mayúscula o E minúscula. Si se refiere al Espíritu Santo con esta palabra o al espíritu humano. Pero con Juan uno puede ir por el medio y no se va a confundir, ¿verdad? Porque definitivamente como creyentes sería imposible adorar al único Dios sin la ayuda del Espíritu Santo habitando en nosotros, ¿verdad? Al mismo tiempo, tiene todo el sentido del mundo que Jesús hable aquí de la necesidad de que el verdadero adorador adore en su espíritu interior, en contraposición de una mera adoración externa, que era lo que se enfatizaba en este tiempo, y Jesús condena constantemente, ¿verdad? Dice un autor: ¿qué significa adorar en espíritu? La palabra espíritu en el versículo 24 se refiere al espíritu humano, la persona interior. La adoración fluye del interior hacia afuera. No es una cuestión de estar en el sitio correcto, a la hora correcta, con las palabras correctas, el comportamiento correcto, la ropa correcta, la ceremonia correcta, la música correcta y el humor correcto. La adoración no es una actividad externa para la que se deba crear un ambiente, sino que la adoración tiene lugar dentro, en nuestro espíritu. Hermanos, no se trata de un ritual externo, sino que la verdadera adoración tiene lugar en el interior, en nuestro espíritu, gracias al Espíritu Santo que habita en nosotros. Adoramos entonces en nuestro espíritu, en el poder y gracias al Espíritu Santo. Y adoramos por medio de la verdad. Dice Jesús: adorarán en espíritu y en verdad. De nuevo, aquí Jesús conecta la verdadera adoración con la propia revelación que hace Dios de sí mismo. Dios exige en su palabra cómo ser adorado. No podemos adorar a Dios como nos dé la gana, ¿verdad? Está prescrito en su palabra. Adoramos en espíritu, en nuestro ser, con la ayuda del Espíritu Santo. Adoramos en verdad, fundamentados en la verdad de la palabra, como hemos visto. Jesús entonces rechaza la adoración, aunque sea sincera, adoración que muestra indiferencia por la verdad que Dios ha revelado y sobre cómo debe ser adorado. No puedes venir o vivir diciendo: yo creo en Dios y creo en Jesús, pero yo lo adoro a mi manera. O yo adoro a un Jesús que solo es Dios, imposible que sea hombre, pobre. No, adoramos bajo el estándar de la verdad revelada. Hermanos, el verdadero adorador adora al Dios verdadero gracias al Hijo, en el poder del Espíritu, fundamentándonos en la verdad de la palabra, una verdad que ha de ser predicada, una verdad que hemos de leer, una verdad que hemos de atesorar en nuestro corazón, una verdad que hemos de cantar, una verdad que hemos de poner en acción. La adoración ha de estar informada por un conocimiento correcto de la verdad. Conforme más conoces la palabra de Dios, hermano, hermana, y meditas y la aplicas, mejor adorador serás. De nuevo, todo el mundo es un adorador, lo dice Romanos capítulo 1, versículo 25, pero el Padre
Dice Jesús, busca a adoradores verdaderos. Y no lo hace porque Él está triste. No lo hace porque Él está solo y falto de adoración, sino porque Él, escucha, en su infinita gracia, gracias a la obra de Cristo, Él nos permite acercarnos a Él y nos permite que le conozcamos y le adoremos. Hermanos, nunca escatimes que puedes dirigirte al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios infinito del universo. Nunca escatimemos que podemos hacer esto, que podemos adorarle sin ser destruidos por su santidad. Nunca escatimemos esta preciosa realidad. Nunca escatimemos a Cristo, que hace posible que podamos estar ante Él y adorarle. Le adoramos entonces desde nuestro ser interior. Nos fundamentamos en la palabra que es la verdad. Es la palabra de Dios la que es nuestra partitura. Nos da las normas de cómo adorarle y alabarle. ¿Cómo podemos aplicar esto hoy, hermanos? Primero, cuida que todo lo que hagas exteriormente surge de una motivación correcta de tu corazón. Cuidemos que nuestro aspecto externo, y no hablo solo en el vestir, que todo lo que hacemos exteriormente surja de una motivación correcta de nuestro corazón. El error de los judíos de prestar más atención al ritual externo que al corazón no es algo ajeno a nosotros. La Iglesia hoy puede caer, y de hecho cae, en este mismo error también. La esencia de la adoración, hermanos, es interna, no externa. ¿Cuántas veces uno tiende a identificar que el culto ha sido todo un éxito porque la música sonó bien, o porque el predicador fue ameno y breve, sobre todo breve, ¿verdad? O si hubo mucha gente, ¿verdad? ¡Qué exitazo! O si las proyecciones salieron en orden, o si la gente levantaba las manos o no, o si cerraba los ojos en la alabanza o no. Todo esto está muy bien y no hemos de minimizarlo. Pero la pregunta que tienes que hacerte al final de este culto es la siguiente. ¿Ha sido Dios adorado de la manera que Él prescribe y merece en este culto? ¿He sido parte de ello? ¿He recibido a mi Señor, o ha recibido mi Señor adoración desde el fondo de mi corazón? Hazte estas preguntas al finalizar cada culto. No si la música sonó bien o mal, que espero que suene mejor que peor, o si las proyecciones estaban bien. Amén a todo esto. Pregúntate, ¿ha sido Dios adorado de acuerdo a como Él prescribe en su palabra? He adorado no solo externamente, que está muy bien, sino desde una motivación correcta de mi corazón. Esto es lo que tenemos que preguntarnos. Lo externo es importante, amén, pero todo aquello que visualmente captamos ha de surgir de un corazón informado bíblicamente y consciente de que es gracias a Cristo que podemos acercarnos al Padre. Por eso cuando cantes, cuando escuches la predicación o cuando tengamos comunión, que nada de esto sea el fin en sí mismo, sino que todo lo que hagamos tenga el objetivo supremo de honrar y glorificar y adorar al único Dios. Esto implica entonces que hemos de cantar, no solo con buen volumen y afinado, si es posible, no es un requisito, ¿verdad? Pero sobre todo que hemos de cantar la verdad de la palabra y con un corazón consciente. Hemos de cantar letras de canciones que estén fundamentadas en la verdad de la palabra. Esto implica, por supuesto, que he de predicar la verdad, que no he de predicar mi opinión. Ven a decírmelo, has predicado tu opinión. Y me humillaré en polvo y ceniza.
Esto implica, claro está, que hemos de orar conforme a su voluntad y hemos de leer la palabra y hemos de ofrendar de acuerdo a la voluntad de Dios y tener comunión centrada en Él antes y después del culto. Amén. Y responder así con estas santas herramientas, respondemos con un corazón de adoración al único Dios. Pero es nuestra motivación, hermanos. La motivación de tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Esto es esencial. Lo es durante el culto y lo es el 98% del resto del tiempo, que es el resto de la semana. Por eso cuida que todo lo que hagas exteriormente surja de una motivación correcta del corazón. Número 2, da gracias. Da gracias a Jesús, porque por su sacrificio puedes pasar de enemigo a adorador. De enemigo a adorador. Jesús está hablando con una samaritana, ¿verdad? ¿Recordáis? Una enemiga del pueblo judío. Pero este no es el mayor problema de esta mujer. El mayor problema que esta mujer tiene no es que sea enemiga de los judíos, sino que su mayor problema es que es enemiga de Dios. La samaritana adoraba a un Dios por medio de una religión creada por hombres. Pero su vida inmoral no demostraba que ella había nacido de nuevo. Ella no tenía en este momento un corazón regenerado, arrepentido. Y su mente ignorante y ciega a la verdad y al ofrecimiento de Jesús demostraba que sí, podría ser tremendamente religiosa, aún podía conocer detalles profundos de su religión, pero no era salva. Hermanos, la religión no es suficiente. Solo Cristo es suficiente para salvar a toda persona muerta en delitos y pecados, a toda persona que es enemiga de Dios. Y es Jesús quien, en su misericordia, Él se desvió, ¿verdad?, de su camino, como hizo con la samaritana. Él se ha acercado misericordiosamente a sus enemigos, a nosotros. Este encuentro, hermanos, del Dios encarnado con la samaritana es una preciosa ilustración de lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Él ha venido a nosotros, sus enemigos. Por tanto, tu respuesta y mi respuesta ha de ser gratitud y adoración por su tremenda misericordia contigo y conmigo. Reconoce que seguirías condenado. Reconoce que seguirías adorando a la criatura si no te hubiera salvado. Y si aún no lo has reconocido, si no has perdido aún perdón de tu pecado que te condena, si no has creído que Jesús es Dios, quien vino a este mundo a morir por los pecados de su pueblo, Él te llama aquí, Él te llama ahora a que creas en este mensaje que te salva y que pases de ser enemigo que tiene todas de perder contra Dios a adorador que tiene todas las de ganar. Ven a Cristo. Dice un autor lo siguiente: la actividad más importante de tu vida es adorar a Dios. Fuiste creado para esto, para ofrecer toda tu vida en todas sus partes como un himno de alabanza al Señor. Cuando el salmista dice, alaba al Señor alma mía, todo mi ser alabe su santo nombre, el salmista habla como un atleta espiritual en plena forma. Toda su vida se dirige sin reservas al Señor en alabanza. La sinceridad de la devoción a Dios es su característica más obvia. ¿Eres un verdadero adorador? ¿Adoras con tu vida? ¿Adoras en todo momento? ¿Adoras con tu pensamiento? ¿Adoramos con nuestras acciones a Dios? No se trata de adorar al Dios que nosotros queremos, ¿verdad? Como decía el artista al principio. Sino que adoramos al Dios verdadero en todo lugar.
Adoramos y tenemos el privilegio de acercarnos a Dios correctamente desde su palabra revelada como Él prescribe. Le adoramos desde su palabra. Y todo esto gracias a Jesús, el Verbo, el Dios encarnado, quien caminó entre nosotros, sus enemigos. Él se acercó, Él habló, Él vivió perfectamente, Él murió por nosotros para que hoy tengamos el precioso e increíble privilegio de adorarle en espíritu y en verdad. Él es nuestra motivación, hermanos. Cristo ha de ser tu motivación. Él es el medio por el cual nosotros tenemos el supremo privilegio de poder acceder al Padre y adorarle en espíritu y en verdad para su gloria. Oremos, oremos. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Señor, recibe toda la gloria de tu pueblo. Señor, y para esto tú has enviado a tu Hijo, que nosotros podamos adorarte en todo momento, que podamos cantarte con nuestros labios, orar a ti como hacemos en este instante, y que tú escuches nuestras oraciones y recibas nuestra alabanza y nuestro arrepentimiento y nuestras buenas obras aún imperfectas. Que tú hagas esto le costó a tu Hijo Jesús la vida. Agradecemos, Señor, eternamente tu obra en la cruz, oh Jesús. Te agradecemos, oh Espíritu Santo, que hayas abierto nuestros ojos y que nos guíes a la verdad y que nos guíes a saber cómo adorarte durante el culto y el resto de la semana también. Ayúdanos, Señor, a vivir en una constante adoración. Y ahora, Señor, queremos ofrecerte sacrificio de alabanza, fruto de labios que honran tu nombre por medio de la canción, y también ofrendando, dando gracias a ti por el privilegio que esto supone. A ti te adoramos de esta manera, desde lo profundo del corazón, en el nombre de Jesús. Amén.